Bienvenidos a un programa más sin límites ni fronteras, que lo transmitimos, como ustedes saben, desde Max TV Online hasta el mundo, desde Ecuador hacia el mundo. ¿Conocen ustedes, amigos, que este programa se caracteriza y tiene como su filosofía abordar los problemas que necesitan ser analizados, encontrar la verdad de estos problemas y sus posibles soluciones? Hoy día, en el Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil, enfrentamos un problema que nos es no solamente profundamente doloroso, sino tremendamente bochornoso. Para todos aquellos que muchísimos años atrás nos graduamos con honor y con gloria de la gloriosa Universidad de Guayaquil. En mi caso personal y en el caso de nuestro invitado, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de nuestra gloriosa alma mater. Las cosas han cambiado y han cambiado para lo peor. Nuestra universidad ha sido intervenida, las consecuencias han sido desastrosas. Miramos en las noticias y experimentamos a diario dimes y diretes, insultos, asuntos bochornosos, ventas, plagios, cosas desagradables que realmente han puesto a la comunidad académica ecuatoriana en un gran entredicho. Necesitamos entonces analizar esto desde una perspectiva absolutamente objetiva, con conocimiento de causa. Recordemos que la gloriosa Universidad de Guayaquil ha sido el semillero de profesionales que han escrito las páginas de la historia ecuatoriana. Profesionales de alto nivel como nuestro invitado, el doctor Javier Garaycoa Ortiz. No solamente un jurisconsulto de primer nivel que ha hecho historia y ha escrito historia nacional e internacionalmente, sino un experto en el manejo y en la historia de la Universidad de Guayaquil. El doctor Garaycoa, a quien le doy la bienvenida, ha sido decano de la Universidad de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, ha sido director de posgrados, es director actualmente de posgrados en la Universidad de Guayaquil, ex procurador general del Estado, este es nuestro invitado, magíster en gerencia de proyectos educativos y PhD, doctor en interpretación de los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos de la Universidad de Castilla de la Mancha en Toledo, España. Estamos hablando entonces con un verdadero experto en la materia. Le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas tardes para todos. Es para mí un placer estar aquí, un honor. Aunque el tema sea bochornoso, como tú has señalado, ¿no? Pero es mejor afrontar los problemas, es mejor asumir la problemática, no rehuirla. Y me parece excelente, ¿no?, que en un espacio de deliberación pública como este se puede debatir sobre estos temas, por supuesto con altura, con profundidad, con visión sobre todo, porque no hay mal que dure 100 años, ¿no? Esto va a pasar, esto será una página más de las que lamentablemente ha tenido que sufrir nuestra alma mater a lo largo de su historia. Recordemos hace unas décadas atrás el episodio de los Atalas, por ejemplo, ¿no? Así es. Cuando yo era todavía estudiante. Éramos. Pero pasó, ¿no? Pasó. Entonces yo creo que sí, que esto también va a pasar, será pasajero. Lo que esperamos es que pase lo más pronto posible, eso sí, ¿no? Ahora, una de las cosas desde donde empieza a manifestarse el problema es cuando sucede la famosa intervención, ¿verdad?, del Consejo de Educación Superior en la Universidad de Guayaquil. Me gustaría que nos comparte, doctor, cuál es la opinión que usted tiene sobre esta situación y sobre este tema. A ver, una primera precisión, ¿no? El Consejo de Educación Superior es una innovación en la Constitución actual. Sustituye al Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, el CONESUP, que en la anterior Constitución estaba conformado por las autoridades máximas de estos organismos.
y con el criterio que también se ha usado en otros organismos, ¿no?, de que los regulados no pueden ser reguladores al mismo tiempo. Entonces se creó este consejo que es una suerte de consejo de Estado para la educación superior, ¿no?, que está integrado por representantes del Estado, de ministerios, y también por vocales designados a través de concursos, vocales académicos, vocal también por los estudiantes que concurre allí, ¿no? Pero aquí surge el problema. Es un organismo nuevo que tiene a cargo, de acuerdo a la Constitución, la regulación, la planificación, la coordinación y lógicamente pues el control. Pero tenga presente algo importante, Miriam, ¿no? El control, como todos los organismos de control, es posterior. ¿Posterior a qué cosa? Posterior a la actuación. A ver, porque simultáneamente la Constitución consagra en el artículo 355 el antiguo y viejo principio de la autonomía universitaria. Que es un asunto que es inalienable para nosotros es un principio como esencial, universitarios, ¿no? así en cualquier es. país del mundo, ¿no?, Así que se es. precie de tener una educación superior democrática, en la cual se pueda debatir sobre, y no estoy hablando solo de política, sino sobre tesis filosóficas, científicas, etcétera, ¿no? Es decir, donde haya un ambiente de libertad, es necesaria esta autonomía, ¿no? Es decir, que no se hipoteque la universidad ni a una corriente de pensamiento, ni a una posición política o gubernamental, etcétera. Ese principio está consagrado también, es decir, aquí hay dos elementos. Un consejo que regula, está muy bien, ¿no?, y otro que establece la autonomía de actuación de las universidades. Correcto. Es difícil lograr conciliar eso, es verdad. O sea, yo no pretendo pues que eso sea fácil, ¿no? Pero aquí viene el problema, ¿no? La Ley de Educación Superior introdujo también algunas modificaciones en comparación con las anteriores. Por ejemplo, concentró excesivamente, a mi manera de ver, el poder en las autoridades máximas de la universidad, en los rectores, ¿no?, y eliminó algunas otras instancias, como por ejemplo las famosas juntas de facultad, o las elecciones de autoridades en cada unidad académica, en cada facultad, ¿no? Entonces, prácticamente pues esta concentración de la capacidad de decisión originaba también otro problema, ¿no? Pero además la ley estableció la posibilidad de intervención. Pero escúcheseme bien, ¿no? Intervención por causas motivadas, Correcto. primero. Segundo, una intervención limitada en el tiempo y en la materia. En el tiempo dice la ley, ¿no? Por un año, prorrogable hasta por uno más. Esto es importante porque en la Universidad de Guayaquil la intervención duró 3 años. A través de simples resoluciones del Consejo de Educación Superior. Como usted sabe, pues una resolución es inferior a una norma legal y no se puede modificar lo que establece la norma ni el reglamento a través de una resolución ad hoc. Así es. Pero bueno, los motivos de las intervenciones están definidos también, ¿no? Podríamos decir que sí, que de repente había causales, había un proceso de privatización de cobros que se estaban haciendo en la universidad, que la ley no permite porque es gratuita, ¿no? La Constitución dice que es gratuita. Pues bien, con ese pretexto se produce una intervención que se convierte en una abierta injerencia en la Universidad de Guayaquil. A tal punto que se va creando un aparato paralelo. Explico. La universidad tiene pues direcciones, ¿no?, financieras, todas las direcciones que se necesitan, talento humano. Pues bien, la intervención que llegó nombró también directores paralelos. Ajá, como directores sombras, diría Naciones Unidas. Exacto, directores sombras. Pero lo grave de todo esto, ¿no?, la otra cosa que la gente no sabe, es que eso le costaba a la universidad. Es decir, el pago de los interventores y el pago de todo el aparato burocrático que llevaron, costó alrededor de $5 millones del presupuesto de la Universidad de Guayaquil en estos 3 años. Es decir, la intervención fue pagada por la universidad, seguramente en detrimento de cualquier, de los estudiantes, finalmente. Sí, pero además hay otra cosa, ¿no? Tomó decisiones como, por ejemplo, una decisión antitécnica. Vamos, explico cuál. Todos saben que lo principal para el desenvolvimiento de cualquier institución es su presupuesto. En el presupuesto está la clave porque se establecen las partidas, los proyectos, los aspectos operativos, de todo lo que se va a hacer de la misión, de la visión, de las tareas que se plantean, ¿no?
Es decir, hay una planificación estratégica y una planificación operativa, ¿no? Pues bien, la intervención logró, con la aquiescencia de las autoridades universitarias, simplemente que el presupuesto se convirtiera en un solo presupuesto. Es decir, que se concentrase el presupuesto en manos de las autoridades y por intermedio de ellas en la intervención, supuestamente con la finalidad de concentrar recursos para obras y para determinadas actividades. Resultado, las facultades no perdieron totalmente su autonomía, no tenían cómo gastar un centavo, incluso de aquellos recursos propios. Por ejemplo, la Facultad de Jurisprudencia tiene algunos posgrados que le significan ingresos porque son profesionales que pagan, son abogados, ¿no?, que desean obtener un título de cuarto nivel y pagan por ello. Pues esos recursos pasan a la caja de la universidad. Anteriormente había una disposición, ¿no?, que el 25% quedaba para la universidad y el resto se devolvía a la facultad para que el propio posgrado realizase sus gastos y una parte para la misma facultad, ¿no?, es decir, las aulas, etcétera, tantas cosas. Pues bien, ahora no, ni medio. Es decir, todos los dineros quedaron en manos del Departamento de la Dirección Financiera de la Universidad y las facultades mendigando. Y lo grave de todo esto, Miriam, es que hasta hoy ese esquema se mantiene. Eso no está permitido en el manejo presupuestario por la Contraloría General del Estado. La Contraloría establece que las unidades tengan su propio presupuesto. Ahora bien, usted nombra la Contraloría General del Estado antes y antes me ha comentado de la concentración de poder y de la concentración del presupuesto. La Contraloría General del Estado acaba precisamente de cuestionar a los más altos funcionarios de la Universidad de Guayaquil. ¿Nos podría decir su opinión jurídica al respecto? Porque esta es una de las cosas más bochornosas que enfrentamos en este momento, ¿verdad? Es vergonzoso realmente, ¿no? La Contraloría pues realizó un examen especial, se llama, ¿no? Explico, ¿no? El examen especial apunta a un periodo determinado y a determinadas operaciones. Yo recuerdo que en mi calidad de decano, ¿no?, la persona que estaba encargada de esta auditoría me fue a entrevistar y yo le expliqué, por ejemplo, esto del presupuesto. Le dije que cuando yo estaba, y hasta ahora, ¿no?, los decanos no manejan un centavo. Y que eso pues había que averiguarlo en la dirección financiera, ¿no? Pero bueno. Porque para todo esto, ¿no?, en la facultad se hizo unas mejoras en el edificio que fueron planificadas cuando yo era decano, pero que fueron después, pues cuando yo ya había salido, cuando fui cesado por el doctor Casís, ¿no?, por aquel entonces rector de la Universidad de Guayaquil, ya se inició el proceso, es decir, se inauguró el edificio cuando yo ya no era decano, ¿no? Pero ahí estaban algunas de las cosas que habíamos planificado. Entonces había algún interés por saber sobre la inversión. Yo pues le dije que sencillamente yo no sabía nada, porque primero eso del presupuesto y la contratación la hace el rector con la dirección financiera, y segundo, que yo había salido, pues ya no tenía absolutamente ninguna responsabilidad sobre el resultado, ¿no? Bueno, no voy a abundar sobre eso, simplemente voy a decir pues que se encontraron una serie de irregularidades en los precios, ¿no? Y eso se ha hecho en casi todas las obras realizadas durante el periodo, a tal punto que hay observaciones incluso para el director de la intervención también de la época, ¿no? Y así por el estilo. Pero bueno, esto probablemente se encuentre en casi todos, lamentablemente, ¿no?, como casi en toda obra pública se encuentran estos temas de irregularidades y se establecen lo que se llama la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. La glosa, le llaman para entenderlo, ¿no? La glosa no es más que una observación de el exceso en el precio, que debe ser devuelto. En buen cristiano, el sobreprecio. Bueno, eso debe ser devuelto por la autoridad que realizó ese egreso, ¿no?, injustificado. Pues bien, o sea, hasta ahí digamos que es aceptable. Es bochornoso, pero se encuentra, insisto, lamentablemente en el Estado ecuatoriano en todas partes. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ahora bien, lo más grave se produce en torno a un tema de manejo académico. Esto fue en torno a 27 títulos de abogados en la Facultad de Jurisprudencia que fueron irregularmente tramitados.
estos 27 estudiantes que habían culminado su carrera no realizaron lo que se llamaba o se llama la titulación, que es un curso en el cual se le ponen una serie de pruebas, hay que hacer una investigación monográfica, un estudio de caso o un examen sobre todo lo que se ha visto, ¿no? Es decir, es un nuevo requisito que es establecido por el Consejo de Educación Superior para todas las universidades. En la Facultad de Jurisprudencia, lo que pasa es que en la facultad ha habido montados, en realidad, varios programas. Me refiero, ¿no? Algunos que tienen una malla curricular anterior, otros una posterior y luego otra, es decir, 3 mallas. De tal manera, pues, que en ocasiones hay unos que se corresponden a una oferta académica, otros a otra y tercero a otra. Entonces, los que están en una malla que fue programada antes de que se produjese la Ley de Educación Superior, pues deben terminar con esa malla. No se les puede cambiar. Esto es lo que ellos ingresaron y con eso tienen que terminar. Eso incluía, pues, el examen de grado, como se hacía anteriormente, clásico, ¿no? El clásico. Que se hacía en la facultad. Entonces, continúa siendo así, pero hay algunos que ya debían hacer la nueva fórmula, la fórmula que estableció el Consejo de Educación Superior. Pues bien, estas 27 personas que se habían inscrito en ese curso de titulación no lo hicieron y se les entregó el título de abogado. A pesar de todo. Pero aquí viene el problema, perdón Miriam, ¿no? El problema es que efectivamente, pues, el informe sale de la facultad y va al rectorado. En el rectorado, pues, se sigue el trámite, ¿no? Evidentemente el rector emite los títulos que se le piden y los firma. Hasta aquí, pues, culpa de las autoridades superiores no hay ninguna, ¿no? Porque si el decano me envía eso, pues yo lo firmo, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa? Le denuncia la Secretaría General, una vez emitido el título, inscrito en la CENESID, que esos títulos son irregulares, que debieron hacer el curso. Y la procuradora síndica de la universidad dice que es necesario tomar las siguientes medidas. Primero, anular esos títulos en la CENESID, ¿no? Segundo, iniciar una investigación administrativa para que se establezcan responsabilidades. Tercero, denunciar a la Fiscalía para que se indague si ha habido algún mal manejo, ¿no? Y cuarto, que se inicie un curso especial para que estas 27 personas que ya habían egresado, ¿no?, puedan hacer un curso urgente para que puedan, pues, titularse normalmente, ¿no? Pues bien, ¿qué hicieron con todos esos informes? Los guardaron, los ocultaron, no hicieron nada de lo que se planteó, de lo que la procuradora síndica había requerido. ¿No? Exacto. Entonces, cuando llega la auditoría, encuentran ese documento y dicen, ¿y por qué esto? Entonces, al doctor Salcedo ha sido precisamente cesado, junto con el vicerrector, doctor Sandoya, por no haber cumplido con eso, por omisión, no por la acción, no por el hecho de haber firmado, sino por la omisión de no haber tomado las medidas cuando tuvo noticia del tema. De que debió hacerlo. Exacto. Ese es el problema. Señores, como ustedes pueden darse cuenta, nos hemos excedido abundantemente en el análisis del tema, pero creo que es necesario. Este es un asunto ético que remece los cimientos de la sociedad ecuatoriana y particularmente de la sociedad guayaquileña. Necesitamos tener explicaciones así, jurídicas, profundamente escrutadas, que vayan más allá del chisme, de las redes sociales, de los dimes y diretes. De allí que me disculpo con ustedes por haberlos tenido esperando un pequeño corte que es al que vamos ahora, pero los invito a que nos sigan acompañando para tener en realidad una visión clara de lo que pasa en la Universidad de Guayaquil, que es la universidad donde se educa prácticamente todo nuestro pueblo. Nos vemos en un momentito. Un nuevo recorrido para verificar el avance de las obras que se ejecutan en el sur de la ciudad
fue realizado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dentro del gran proyecto que ocupa a la administración municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC. El ingeniero José Santos indica lo siguiente. Se trata del proyecto Universalización del Servicio de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales para el centro y sur de la ciudad de Guayaquil, beneficiar a 1 millón de habitantes. El alcalde Nebot reafirmó que con la realización de estas obras, la totalidad de la población actual de Guayaquil gozará del servicio del alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Todos los habitantes de Guayaquil de hoy tendrán planta de tratamiento de aguas residuales al más alto estándar tecnológico de respeto al ambiente, las plantas más modernas del mundo. No es un mérito porque se están contratando en esta época, pero sí es previsión y acuciosidad hacer que se contraten al más alto nivel, porque eso es salud. Todo esto que estamos hablando es salud. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Primax, siempre más. Gracias por seguir con nosotros en este importante programa de análisis en relación a la tremenda y grave y dolorosa situación por la que está atravesando en este momento el alma mater guayaquileña, la gloriosa Universidad de Guayaquil. Doctor, quisiera que compartiera con nosotros no solamente su opinión, si tuviese también documentos que nos den fe de lo que ha sido el proceso de la posintervención en la Universidad de Guayaquil y además de lo que ha significado, podría significar, ¿verdad?, la actitud de la CENESIC y la actuación que ha tenido sobre esto, tanto el Consejo de Educación Superior como el órgano al que acabo de mencionar. Muchas gracias. A ver, mire, para empezar, ¿no?, la intervención terminó y al poco tiempo, casi de inmediato, se realizaron unas elecciones. Unas elecciones en las cuales evidentemente estuvo todavía la mano de la intervención, ¿no? Fue tan notable esa mano de la intervención, lo menciono de esta manera de antecedente, ¿no?, que, por ejemplo, para calificar las listas, hubo 3 listas, ¿no? La número 2 era la que yo presidía como candidato a rector. Para calificar las listas, por ejemplo, nuestra lista tuvo que recurrir a una medida cautelar, porque se nos dijo que no estábamos respetando la secuencialidad de género, ya que nosotros alegamos que la secuencialidad era a partir del vicerrector. La intención era dejarnos fuera a nuestra candidata de bienestar estudiantil, profesora de la Universidad de Guayaquil, la doctora Zambrano. El juez ordena que se inscriba en nuestra lista y superamos ese escollo. La víspera prácticamente, ¿no?, del cierre de las inscripciones. Pero simultáneamente nosotros, a pesar de que habíamos pedido los documentos de las otras candidaturas, jamás se nos las entregó, logramos detectar que una de las candidatas para internacionalización se llama, ¿no?, la doctora Lianet Alonso, de nacionalidad cubana, no tenía el tiempo de residencia en nuestro país. De acuerdo al Código de la Democracia, los extranjeros para elegir y ser elegidos requieren 5 años de residencia. Correcto. Para cualquier cargo de elección, para concejal, los que pueden optar los extranjeros. Los extranjeros sí pueden ser electos en nuestro país. No es que estamos haciendo xenofobia, no, ella puede si cumple ese requisito, ¿no?, como cualquier otro. Pues bien, ella no tenía ese tiempo. Logramos detectar en migración que no llegaba ni siquiera al año, ¿no?, el tiempo de residencia de ella. Ella ya había ganado un concurso, era profesora, pues titular en la Universidad de Guayaquil, pero de nombramiento reciente. ¿Y por qué señalo esto?
Porque según la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad, se necesitan 5 años de docencia mínimo, 3 de los cuales como profesor titular. Correcto. 3, tengan en cuenta esto. Para poder optar al cargo de A vicerrector cualquier cargo o cualquier otro cargo. de rector, vicerrector, etcétera. Es un mínimo que se pide, ¿no? En cualquier universidad. Es decir, ni siquiera se pide que sea de la Universidad de Guayaquil, no, en cualquiera. Incluso del exterior. Pues bien, no nos hicieron caso. Más aún, por aquel entonces el presidente del CES, el doctor Enrique Santos, envió una comunicación y dijo que ella estaba facultada porque ella era profesora de la universidad desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, pero en resumen no nos hicieron caso y a pesar de todo le inscribieron, ¿no? Bueno, no voy a entrar a los detalles de la elección, no quiero hacer un drama ni una tragedia de eso, el resultado era el previsible. Ahora bien, cuando se hace este examen que se llama, este documento lleva, que lo tengo aquí, ¿no? Informe final. Lo podríamos acercar para que lo vea el público. Primero también. ¿no? Informe final de la postintervención en la Universidad de Guayaquil. Esto es, como podrán ustedes apreciar aquí, del Consejo de Educación Superior. Es un documento, por tanto, oficial. Oficial y público, ¿no? Oficial. Esto fue entregado el 9 de julio del presente año al Consejo de Educación Superior. Está presentado. Pues bien, ¿qué nos encontramos aquí? Fíjese usted las cosas que se han hecho al calor de esta intervención. Aquí está, mire. En esta página 77 está una evaluación acerca de la doctora Gulnara Borja, que es la vicerrectora de investigación. La doctora Gulnara Borja le corresponde, una vez destituido el doctor Galo Salcedo, asumiría el rectorado de acuerdo al estatuto. En este cuadro, aquí usted podrá ver, ¿no?, que dice Fuente Universidad de Guayaquil, es decir, los documentos son entregados por la Secretaría de la Universidad para el examen de esta comisión. Me permito leer la conclusión. Cabe señalar que la doctora Gulnara Patricia Borja Cabrera trabajó en la Universidad Federal do Rio de Janeiro y en la Universidad Vale do Rio Doce, Univale, bajo contrato. No como profesora principal. No fue profesora titular nunca, nunca, porque ella hizo su carrera universitaria Por en lo Brasil. tanto, no cumple los requisitos No cumplía el jurídicos requisito. para concursar a tal cargo. Veamos ahora a la doctora Lianet Alonso, aquí, en la parte inferior. Se le hace el mismo cuadro, Fuente Universidad de Guayaquil, es decir, existe también aquí el examen que hace esta comisión, ¿no? Me voy a Muy permitir bien. también leer, ahí podrá usted apreciar, ¿no? Exactamente. Una vez revisada la información presentada por la Universidad de Guayaquil, se verificó que la doctora Lianet Alonso Jiménez, ¿no?, justifica la experiencia docente de 9 años, 7 meses y 24 días, únicamente con un certificado emitido por el director de Talento Humano de la Universidad Ciego de Ávila, Cuba, no presenta las acciones de personal o sus equivalentes, y concluye la comisión. Por tanto, la experiencia de docente a tiempo completo validada es de 5 meses y 9 días. Entonces es absolutamente, es inaudito que tal lista haya sido registrada. Y por lo tanto... Y que sigan allí todavía. Exactamente, y por lo tanto, hasta donde sé de derecho, la lista como tal es ilegal, es nula, de nulidad absoluta. Es nula. ¿Qué se hace ahora, doctor? A ver, yo, esto yo lo hice público, me llegó este documento, ¿no? Me enteré con la misma sorpresa, porque nunca nos entregaron la documentación. Es decir, nosotros hablamos del tema del tiempo de residencia de la doctora Lianet Alonso, pero este tema no lo sabíamos, debo confesarlo. Pues bien, el problema grave, mi estimada Miriam, es que este documento reposa en manos del Consejo de Educación Superior hace 2 meses ya. ¿Y qué ha hecho el Consejo? Lo único que se les ha ocurrido es remitirlo a la Procuraduría Jurídica del Consejo de Educación Superior para que emita otro informe. Esto es un tema
de fraude. El fraude es un delito. Es un fraude, Es ¿no? un delito, porque así se es. está usando un título que no se tiene, ¿ya? Es un fraude, un engaño. Entonces, estas personas pueden ser juzgadas por eso, si es que se constata esto. Yo simplemente repito lo que aquí dice. No me corresponde a mí investigar, yo no soy el llamado a investigar, es el CES quien debe hacer las investigaciones y remitir a la Fiscalía, para que la Fiscalía haga las indagaciones del caso, ¿no? Por si es que existen efectivamente estas posibilidades de este delito. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo? Que el Consejo de Educación Superior, al cual nosotros recurrimos y denunciamos esta situación y apelamos una vez producido el resultado, denunciando que no se nos había atendido en nuestro reclamo sobre la inscripción de la lista 1 y que no resolvió nada, pues hoy día no puede sacar el cuerpo. Tienen que resolver esta situación. Correcto. Sobre todo porque el doctor Salcedo está destituido y quien debería sucederle es la doctora Gulnara Borja. Pero no puede, porque de acuerdo a lo que está diciendo Contraloría, no califica jurídicamente para hacerlo. No califica, ni siquiera calificó para terciar en el proceso Exactamente. electoral. Entonces, este es el problema jurídico, ¿no? Que, a ver, yo quiero señalar pues que no se piense que el tema es exclusivamente jurídico, no, o sea, no es que esta es la varita mágica, con esto se va a resolver el problema de la Universidad de Guayaquil. Por supuesto. Ya nosotros tenemos años en la universidad y sabemos que hay un cúmulo de problemas que afrontar. El tema del no pago, por ejemplo, a los jubilados, ¿no? Que es clamoroso. Los temas de la recategorización de los empleados públicos, A los profesores, doctor. de los profesores, etcétera, ¿no? Hay tantos problemas que no es que con esto se va a resolver, ¿no? Pero evidentemente, pues, el equipo que hoy detenta el mando de la Universidad de Guayaquil está deslegitimado. No tiene ni la autoridad ni la capacidad legal para poder resolver estos temas. Este es el problema central, ¿no? Y están tratando a todas luces, a todo trance de sostenerse. Mire, ayer acaba el Consejo Universitario, aprovecho para decirlo, ¿no?, de tomar una resolución inaudita. ¿Qué es? ¿Cuál? El Consejo de Educación Superior le envió una comunicación y le dio un plazo de 5 días al Consejo Universitario para que actúe de conformidad con los estatutos frente a la decisión irrevocable del Contralor. Es decir, que sustituya al doctor Salcedo por quien manda el estatuto. El estatuto dice que debe ser la vicerrectora de investigación, la doctora Gulnara Borja, ¿no? Pues bien, para no hacerlo en una sesión que presidió la doctora Gulnara Borja, imagínense, resuelven mantener al doctor Salcedo diciendo que él tiene razón. Y en un segundo punto, increíble, o sea, la barbaridad jurídica además, ¿no?, sin embargo, delegarle todas las atribuciones del rector al gerente administrativo para que pueda contratar, firmar, etcétera, lo cual pues es absurdo, porque las atribuciones de las autoridades están dadas por ley y solo se pueden delegar de manera temporal cuando, por ejemplo, el presidente de la República puede delegar ciertas atribuciones de la vicepresidencia a alguno de los ministros, no necesariamente al vicepresidente, ¿no? Pero eso es una cuestión temporal y para la atención de alguna cuestión emergente. Pero la autoridad que nace del nombramiento, de la voluntad del elector, eso no se puede delegar. No es delegable. Doctor, realmente los problemas a los que se enfrenta la Universidad de Guayaquil y la comunidad universitaria, por favor recuérdeme cuántos alumnos tiene la Universidad de Guayaquil. Tiene alrededor de 65.000 estudiantes. 65.000 estudiantes en este momento están, podríamos decirlo, en una especie de cefalía legal dentro de figuras jurídicas que nacen definitivamente de una irregularidad. Tendríamos que discutir este tema en foros más amplios, más abiertos. Lo tendríamos que hacer con la altura con que se lo ha discutido en este programa, con pruebas, con argumentos, con educación y con respeto. Sin límites ni fronteras, como es el nombre de este programa, que hoy día toca
el punto sensible de lo que es la legitimidad de nuestra alma mater. Si creemos nosotros, como lo creemos y lo decimos con frecuencia, que es la educación la respuesta para convertirnos en el estado de paz por el que todos abogamos, organicemos la educación, pero hagámoslo de una manera jurídicamente correcta, válida y sobre todo completamente asentada en las bases de la Constitución de la República. Muchas gracias por su atención. Una vez más, me disculpo por haberme tomado un poco más de tiempo. El tema es sumamente candente, como ustedes se han dado cuenta. Los espero en el próximo programa, el próximo miércoles.